los resultados. Y vamos a empezar con ese tema. Ese es un tema en el que me gustaría conocer la opinión de nuestros invitados. Mirta Vázquez, candidata al Senado por Ahora Nación. Muchísimas gracias por acompañarnos, presidenta del Congreso también en su momento. Y está con nosotros el señor Gilbert Violeta, candidato a la vicepresidencia por Fuerza y Libertad. Muy buenas noches. Correcto, Manuela. muy buenas noches. Muchísimas gracias a ambos por acompañarnos. Mirta. ¿Cuál es la sensación que les produce, ¿no? o que les produjo en su momento ver al presidente Gerí cubierto por una capucha, ingresando a un chifa y luego ofreciendo las justificaciones que ofreció? Las damas primero. Muchas gracias. Buenas noches, Mávila y Dilber. Sí, yo básicamente sí me siento muy, además, tocada por este tema, porque recuerden que yo estuve en el gobierno del expresidente Castillo cuando se presentó una situación similar y fuimos muy duramente criticados el gobierno y el presidente, y creo que con razón, hay que decirlo. Yo básicamente manifesté mi total desacuerdo en este tipo de prácticas que lo que denotan es falta de transparencia. Y por eso es que incluso yo conversé con el expresidente para que transparentara la información, lo cual él nunca cumplió y por tanto yo tampoco pude cumplir con lo que él se comprometió a presentar una lista, transparentar, pero fíjense, es una cosa que... La lista de personas con las que se había reunido, que era lo que se le reclamó en ese momento. Y que hasta ahora me lo reclaman a mí, pero que yo no la puedo presentar en la medida que el involucrado no me la entregue, ¿no? Y entonces ahora estamos en la misma situación y creo que con la misma dureza que se ha juzgado y se ha pedido y hasta ahora se reclama transparencia a un gobierno, también se le debe pedir pues al actual presidente, porque creo que es totalmente irregular y eso es una práctica que se debe eliminar. El presidente es presidente las 24 horas del día y el único lugar donde puede y debe despachar es Palacio de Gobierno. Además, había recibido, por lo menos hoy se ha conocido, que sí se ha reunido con el mismo empresario en Palacio de Gobierno, en diciembre, en enero, es decir, son varias las reuniones. ¿Qué dice Gilbert Violeta? Me gustaría, por ejemplo, preguntarle, Zarratea era una casa particular, ¿correcto? En este caso estamos hablando de un lugar público. ¿Eso hace alguna diferencia? Yo creo que no hace ninguna diferencia. O sea, esto es lo mismo como cuando la señora expresidente Boluarte hace sus reuniones secretas ¿no es cierto?, con el cofre y se va hasta Míconos o alguna playa cercana, o cuando el señor Castillo lo hace en Zarratea. Es decir, lo hace en cualquier lugar, pero con dos características. Una, secretismo. No se conoce la agenda, no se conoce de qué habla, con quién habla, y lo hace fuera. ¿En un lugar público, dirían ustedes? A mí me parece que no, a mí me parece que eso no hace ninguna diferencia. Creo que en cualquier supuesto incurre en una falta de transparencia que tiene que dar lugar además a un supuesto de responsabilidad. En el caso del señor Gerí, además, es como absurdo, ¿no?, ingenuo, después de que tantas cosas han pasado en el país en los últimos años. Es decir, no se está enfrentando a una situación nueva. Esto es recurrente y a pesar de eso ha incidido una vez más en esta situación. Eso me parece ya que linda con lo absurdo, ¿no? Correcto. Me gustaría compartir con ustedes y con nuestros televidentes también declaraciones del presidente del Congreso, el que ha asumido el cargo, que es el congresista Rospigliosi, respecto a justamente a esto, ¿no? A él se le pregunta sobre la reunión con el empresario Xu Guoyan, ¿no?, mientras el jefe de Estado defendió esta cita como parte, dijo, de preparativos para el Día de la Amistad Peruano-China. Ahora, estas coordinaciones se hacen a través de otros canales, no las asume directamente el presidente, era algo que comentamos ayer, pero vamos a escuchar mejor lo que dijo el congresista Rospigliosi, si me dan un tiempo en el switcher. Respecto al paro anunciado por los transportistas, ¿qué preocupa a la gente? Bueno, el gobierno está negociando con ellos, espero que lo resuelvan. Y respecto al presidente Gerí, que se reunió con el empresario chino... ¿Le gusta el chifa? Pues déjenlo. Pero camuflado de manera... Déjalo. Okay. Respecto al paro anunciado por los transportistas, ¿qué preocupa a la gente? Bueno, el gobierno está negociando con ellos, espero que lo resuelvan. Y respecto al presidente Gerí, que se reunió con el empresario chino... ¿Le gusta el chifa? Pues déjenlo. Pero camuflado de manera... Déjalo. Okay. ¿Le gusta el chifa? Bueno, comentarios de Gilbert Violeta. No, a mí me parece absolutamente irresponsable la reacción de Fernando.
Es como que en el caso del señor Castillo se le hubiera dicho, pues bueno, se fue a tomar un café y le gusta el café, pues no pasa nada, déjenlo. Y no se trata de eso. Y creo que nadie cree en el Perú, con sinceridad, que se fue a comer un chifa. Seamos realistas. Estaba encapuchado, estaba en una situación en la que no quería ser visto, con una agenda secreta. ¿Y por qué una respuesta así de Fernando Rospigliosi? ¿Cómo se explicarían ustedes esa respuesta? Hay un doble estándar para juzgar, digamos, ¿no? Cuando son aliados del gobierno, pues no pasa nada. En cambio, cuando son gente que son contrarios a quienes ahora están gobernando el país, pues ahí sí hay un juzgamiento durísimo. Si esto hubiese pasado en otro gobierno como el del señor Castillo, obviamente, le pidieron incluso la vacancia y fue una situación, digamos, de una cuestión de Estado que se hizo. Y yo creo que estas cosas no es para menos. En realidad, yo estoy de acuerdo en que estas cosas se tienen que investigar. No puede ser que el presidente del Congreso diga, ay, bueno, déjenlo, le gusta el chifa. Además, con los agravantes de que el señor sale, evidentemente a mentir el señor Gerí, porque dice, me reuní para ver un tema de celebración, cuando eso no se trata con un privado. Acá hay una embajada. Y esas cosas básicamente se tienen que tratar con la representación oficial del país chino. A mí me parece... Recuerda, yo no sé si ustedes coinciden, les dejo, cuando en un primer momento de la buena relación entre la expresidente Dina Boluarte y el Congreso de la República, ¿no? Se hizo público el caso de las cirugías, por ejemplo. Y cuando mucha gente dijo, bueno, pero no, o el reloj, y se minimizó ese tipo de denuncias que se hicieron a través de la prensa. Por supuesto, la distancia con la señora Boluarte luego se marcó por la proximidad de las elecciones. Mávila, yo diría lo primero. La primera situación es que el señor Gerí es la hechura de Fuerza Popular y de sus aliados políticos. ¿Cómo así? Ellos lo han puesto. Y saben que si es que hubiera algún tipo de responsabilidad en el comportamiento del señor Gerí, pues les irradia esa responsabilidad. Y como están en el proceso electoral... La pregunta es, ¿no creen que les va a afectar todo lo que se está descubriendo del señor ahora? No, creo que lo que quieren es pasarlo por agua tibia. A mí me da la impresión que lo que van a hacer es tratar de pasarlo lo más rápido posible. Yo creo que la gente está subestimando la inteligencia de un país, ¿no? El país claramente se da cuenta de que cómo ha actuado este Congreso, no solamente con el actual presidente, con la señora Boluarte, cuando le han cubierto y han tratado de minimizar todas las cosas que ha hecho, ¿no? Se desaparecía. De hecho, hizo abandono de cargo muchas veces la señora Boluarte porque se iba a hacer las cirugías, etcétera. Y entonces decían, pero no pasa nada, que son unas horas que ha estado durmiendo, los relojes, pero ¿cuál es el problema? Le prestaron las joyas, pero mire, la señora se fue con el cofre, pero no pasa nada, siempre han minimizado, efectivamente, como dice Gilbert, uno de los ¿no? argumentos que siempre se ha repetido cuando ocurren estas denuncias es la estabilidad del país. Ahora, una vacancia a estas alturas o una recomposición de la mesa directiva no. Y esto seguramente va a seguir ocurriendo, pero ¿qué debería hacer como mínimo el Congreso en una democracia donde hay poderes equilibrados y donde tiene que finalmente exigirle una rendición de cuentas como mínimo al presidente? A mí me gustaría pensar en el futuro más que en este pasado que nos está dejando el fujimorismo. Y el futuro tiene que ser replantear ciertos aspectos, por ejemplo, de la Carta Magna de la Constitución, que delimita cuáles son las funciones del presidente de la República. Mirta decía, el presidente es presidente las 24 horas del día, 7 días de la semana. Efectivamente, todo lo que hace un presidente de la República tiene trascendencia pública. No puede ser posible que el presidente de la República cree que su horario de trabajo pues, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso no es así. Entonces, un presidente de la República tiene que tener un deber de transparencia absoluta, por ejemplo. Y los congresistas tienen que tener un nivel de control y fiscalización que va hasta el último día de su mandato. A mí me parece también es otra lectura que intentan hacer ahora. Bueno, como ya está el término del mandato, vamos a ser, ¿no es cierto?, suaves con el señor Gerí. Para comenzar, nunca debieron ponerle al señor Gerí. Quería aprovechar la oportunidad de tener a la señora Mirta Vázquez para preguntarle por esta inhabilitación que estaría por decidirse en el Congreso, una inhabilitación y cómo esto afectaría su postulación. Sí, creo que básicamente, a ver, las inhabilitaciones, nos hemos fijado y creo que todo el país se da cuenta que las inhabilitaciones en todo este periodo congresal solamente
han sido dirigidas a quienes el Parlamento o quienes dirigen el Parlamento consideran sus enemigos políticos. Miren cuántas cosas han pasado. Se ha denunciado congresistas mochasueldos, congresistas comprometidos en serios delitos. Se ha denunciado una serie de cosas graves en altos funcionarios del Estado. La señora Boluarte, su denuncia constitucional por las masacres, por los Rolex, por todo eso ha sido archivado. Pero sí hay ciertas personas a las que se nos juzga con dureza y además por cosas absolutamente absurdas. A mí me están siguiendo una denuncia constitucional hecha por el señor Merino en el 2021, que ahora en el 2026 están apuradísimos en llevar adelante. Qué coincidencia justamente cuando hemos anunciado una candidatura. Y fíjense... ¿Siente usted que el objetivo tiene que ver con sacarla de la carrera? Yo creo que en política no hay casualidades y que el hecho de que hayan dejado 5 años esa denuncia dormida para que ahorita quieran llevarla adelante, pues tiene que ver mucho con el tema de cómo ellos están queriendo neutralizar o sacar de carrera a quienes consideran competidores. Hay 88 congresistas postulando a los cargos que nosotros postulamos, es decir, son nuestros competidores y son ellos los que van a decidir. ¿Usted va al Senado también? Yo voy al Senado. Al Senado. Y ambos son candidatos al Senado. Yo voy a la Cámara de Diputados. Claro, sí. Usted va a la vicepresidencia, sí. ¿no? Sí. Con la señora Fiorella Molinelli. Con Fiorella Molinelli, Fuerza y Libertad. Y sí, ¿Coincide en lo que acaba de decir Mirta Vázquez? Es importante, es decir, ¿usted siente que el Congreso hoy está utilizando figuras como la inhabilitación con objetivos políticos claros para sacar de carrera a personas que eventualmente podrían ocupar un espacio que las fuerzas políticas que en este momento están manejando, digamos, prácticamente el Parlamento, quieren ocupar? A mí lo que me queda claro es que este Parlamento ha utilizado desde siempre su posición política para favorecerse ellos mismos. Cuando uno mira lo que ha hecho la Comisión de Ética todo este tiempo, está claro que ha sido un intercambio de favores. Yo no te sanciono, tú no me sancionas, lo mismo que va a pasar con la señora Kira Alcaraz, que la verdad yo creo que en el caso de ella no solo debería ser sancionada éticamente, sino debería ser acusada constitucionalmente y destituida del Congreso, porque su comportamiento es reiterativo y creo que lo que proyecta en términos de daño hacia la imagen del Congreso y lo que proyecta el país es terrible. Y en el caso de ella particularmente, a mí me parecería que debería acelerarse la sanción en esas dos instancias. Ahora, los partidos tienen durante la campaña electoral que hacer compromisos y finalmente respetar la palabra empeñada, es decir, honrar esos compromisos que hacen y tienen que ser autocríticos. Ambos han estado en el Congreso de la República, en congresos que también en su momento han sido criticados. ¿Correcto? Es decir, hay algo que tiene que cambiar de cara, compromisos adquiridos frente a la ciudadanía. Pero quisiera preguntarle también por la situación del señor López Chao, por las críticas que se hicieron cuando calificó como luchador político, por ejemplo, a Víctor Polay, o a esta denuncia que no se había conocido, ¿no? Y que, bueno, luego fue amnistiado, pero que finalmente no era de conocimiento masivo. Sí, a ver, a mí me parece que estos son ataques políticos netamente. ¿Por qué? Porque en el caso de sus declaraciones en relación al señor Polay, él claramente ha establecido que siempre su posición ha sido en contra del terrorismo y así lo ha escrito y así lo ha defendido. Pero se le cuestiona la fecha, Mirta, se le cuestiona la fecha porque el artículo precisamente donde se refiere en esos términos no era los primeros años, no era la previa, era por el contrario, ya los crímenes cometidos por el MRTA, las cárceles del pueblo, eran de conocimiento público. Y él ha explicado un poco el contexto. Imagínense que la foto y todo lo que le han sacado, en la misma foto sale el señor Rospigliosi. Entonces, hay contextos que a lo mejor pueden explicar el por qué en ese momento todavía había todo un debate, pero en el fondo lo que sí está claro es que el señor López Chao siempre marcó con el terrorismo y nunca estuvo de acuerdo con esos métodos violentos. ¿Ha hablado con él al respecto? Sí, él nos ha explicado. Él además es un profesional que
puede contar toda la historia, lo explica en la historia de cómo ha evolucionado esto. Lo mismo que con el tema de su detención, que han hecho todo un escándalo. Cuando, imagínense ustedes, a él lo detuvieron cuando era menor de edad. Actualmente en este contexto eso sería una detención arbitraria y estábamos en épocas del gobierno militar. A todo el mundo lo detenían. ¿Quién no ha sido detenido en esos tiempos? Entonces, me parece que ahondar sobre una situación de los años 70, además es sintomático, porque si le sacan una situación de los años 70, quiere decir que no le han encontrado nada grave. ¿Qué opina Gilbert Violeta? Yo respeto sus posiciones, son posiciones políticas. Lo que a mí me parece siempre criticable en esto es cuando se tienen varias versiones, ¿no? Al estilo Alejandro Toledo. Una versión, primero se dice una cosa, luego se da cuenta que esa versión no gusta mucho a la ciudadanía y mejor lo edulcoro o lo planteo como otra situación, o se cae la primera versión, ¿no? Eso a mí me parece que es la parte criticable. Pero ¿Cree al final, que eso ha pasado con...? Bueno, hasta donde recuerdo tuvo dos versiones. Esa fue la primera y la segunda que fue por un tema de un robo, un asalto o algo del que fue víctima. No. En todo caso, él tendrá que saber explicar y la ciudadanía tendrá que decidir. Sí, solamente aclarar que lo que ha salido de robo es un documento que no tiene ninguna certeza, nadie lo ha ratificado y en todo caso, él cuando es detenido, como sucede actualmente, cuando alguien es detenido muchas veces se le imputan cualquier tipo de cargos, como ha sucedido en las últimas manifestaciones. Un joven era detenido y le ponían cargos de violencia y resistencia a la autoridad, robo, asalto, etcétera. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y una cosa fundamental, el señor López Chaur ha mostrado, él no fue sancionado, sentenciado, por eso no cuenta con ningún antecedente. Y lo dice el Poder Judicial. A ver, ¿cómo juzgan ambos o cómo evalúan, no juzgar, sino evaluar, me parece que es la palabra correcta, la manera como se viene trabajando el sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, jurados electorales especiales? ¿Cómo sienten que hasta ahora marcha el proceso? A mí me parece que lo que ha habido en los últimos años es un exceso de burocratización del sistema, una sobreregulación que está dando lugar a que hoy existan alrededor de 43 partidos políticos, 35, 36 en contienda electoral, pero con un sistema de esa naturaleza, digamos, no tenemos un buen futuro porque vamos a ir a una suerte de anarquía social y anarquía política. Y cuando uno además tiene la experiencia de dirigir un partido político, lo que ves es que necesitas una burocracia para poder mantener un partido político que además cuesta. Contadores, abogados, en fin. Y creo que la idea de hacer política no se centra en eso. La idea de hacer política es de defender un mensaje político, trabajar un mensaje hacia la ciudadanía y no pensar que uno tiene que vivir para sostener una burocracia partidaria. Sí, y yo complementando eso porque estoy de acuerdo con el tema de que tenemos una crisis de partidos políticos y por eso se refleja en la cantidad de agrupaciones políticas con las que vamos a las elecciones. Otra pregunta, ¿hay partidos políticos? Yo creo que esa es la debilidad. Tenemos una crisis de partidos porque no existen partidos de verdad. Son movimientos de personas que más o menos coinciden electorales, en programas. Claro. Y yo creo que lo más grave es que ni siquiera son partidos políticos, sino movimientos electorales que surgen para el momento electoral y luego desaparecen. Eso es parte de la crisis de partidos. Esta pregunta, Mávila, que acabas de hacer es mucho más profunda, me parece, para cualquier sociedad, porque una de las cosas que está pasando es que tampoco los partidos políticos de hoy en el mundo son como lo eran hace 50 años, ¿no? Los partidos, digamos, marxistas, leninistas o fascistas, o, en fin, hoy día los partidos son más movimientos sociales, son agrupaciones gremiales, es decir, los partidos políticos hoy más son movimientos ciudadanos antes que estructuras duras, ideológicas, como lo eran antes, ¿no? Pero aquí en nuestro país, Mávila, si me permites, también tenemos un tema histórico, ¿no? Nosotros desde los años 90 y desde la dictadura de Fujimori se hizo todo un trabajo para destrozar a los partidos políticos y desde ahí no nos hemos podido recuperar. Y a todo el sistema de organización en general. Así es, a todo el sistema de organización, el tejido social se rompió y ese es uno de los graves efectos que hemos tenido de la dictadura y no nos hemos podido recuperar. ¿Qué tenemos ahora? Organizaciones electorales, en los mejores casos, pero en el peor de los casos hasta organizaciones que se parecen más a organizaciones criminales. ¿De qué otra manera, por ejemplo,
explicar el fenómeno del transfugismo y de la rapidez con la que llega un congresista por una bancada y luego salta a otra y a otra y a otra. O organizaciones, movimientos, como los quieramos llamar, que en realidad lo que tienen en su agenda son agendas criminales, porque lo que están defendiendo es, o digamos, minería ilegal, no digo informal, minería ilegal, o tala, ¿no es cierto?, o narcotráfico, o una combinación de estas cosas, un cóctel así combinado de cosas ilegales. Incluso las mafias de criminales, de organizaciones de secuestradores y todo esto, te aseguro que alguna expresión política van a terminar teniendo en el Parlamento. Y tiene razón con el tema también de la regulación dentro de cómo es el sistema, cómo funcionan las bancadas dentro del Parlamento, porque ahora se ha ido modificando incluso el reglamento del Congreso, que ahora pragmáticamente les conviene más, incluso de manera económica, a las bancadas partirse, porque si tú partes una bancada y haces pequeñas bancadas, a esa pequeña bancada le corresponde asesores, les corresponde oficina, presupuesto, ¿no? Entonces esas cosas pragmáticas también juegan en contra de mantener, digamos, a políticos respetando coherentemente sus bancadas y sus partidos. Ahora, ahí es donde entramos una vez más a qué cosa podemos hacer. Y lo que podemos hacer es la reforma del Congreso a partir de este sistema de la bicameralidad. Hay que aprobar nuevos reglamentos de la Cámara de Diputados, nuevo reglamento de la Cámara de Senadores. Hay que terminar con el transfugismo, ¿no es cierto? Y hay que crear estructuras más sólidas para que aquella persona que se quiera ir de la bancada, bueno, se vaya y pierda todos sus derechos. Y eventualmente deje el Parlamento, porque lo que no puede seguir siendo posible es que la ciudadanía vote por una persona y esa persona 5 minutos después se da la espalda, le da la espalda a su organización política, le da la espalda a la ciudadanía y construye su propia agenda con su grupo de amiguetes. Y una cosa que yo iría más allá, Gilbert, es que nosotros sabemos que hace falta una reforma de toda la institución del Parlamento, porque no puede seguir funcionando así. Imagínense ustedes, solamente para referirnos a temas puntuales, sobrepoblación de trabajadores, presupuestos que se tienen que incrementar de manera ingente. Imagínense, ahora tenemos para el Congreso asignado 1.800 millones con los cuales... ¿Qué se está haciendo con ese presupuesto? Dando bonos a los trabajadores, de haber estado etcétera. En el Congreso, cuando se ha discutido este tema, ¿hubieran apoyado el retorno a la bicameralidad? Bueno, yo tuve un proyecto de ley sobre la bicameralidad. Lo discutimos, no se llegó a aprobar, una vez más gracias a la fina cortesía de nuestros amigos del fujimorismo. Pero otra cosa más, yo también apoyé la reducción de personal del Congreso. Yo tuve una discusión sobre esto con el señor Salaverry. En algún momento yo le dije, ¿cuántos trabajadores hay en el Congreso? Él decía que habían 3.000, el sindicato decían que habían 4.000, y yo decía, bueno, el Congreso puede funcionar con más de 850 personas, funciona perfectamente. No necesitamos tener ni 3.000 ni 4.000 personas, y creo que a eso hay que llegar. Hay que llegar a un Parlamento que con no más de 1.000 personas, y probablemente de repente hasta ganando mejor, pero que sean de mejor calidad técnica, con más experiencia profesional, con más experiencia política, puedan ser mejores asesores. El estatuto parlamentario, por ejemplo, es fundamental, ¿no? Fíjense que el estatuto parlamentario, que era el que regulaba cómo funcionaba el Parlamento, cómo ingresaba personal que tenía que ser personal de carrera, cómo funcionaban, por ejemplo, las bancadas, todo eso ha sido suspendido. ¿Y por qué lo han suspendido? Convenientemente para que los grupos parlamentarios que entran puedan contratar a quien quieran, utilizar las comisiones como quieran. Se necesita toda una reforma de fondo, ¿no? Y además, fíjate, para funcionar el Parlamento de manera más eficiente, ¿es conveniente o no el Senado? Yo estoy de acuerdo por principio en 2 cámaras, porque nos garantiza en realidad una mejor legislación, un control, pero no de la manera como se ha legislado para este Congreso que va a funcionar. Este Congreso ha sido creado a la medida, ¿para qué? Para que ciertos políticos se vuelvan a reelegir, ¿no? Y entonces me parece que quienes entren al Congreso, las personas que entren al Congreso, algo que tendrían que plantear es incluso la reforma, incluso no solamente los pesos que se le han dado a la Cámara de Diputados y de Senadores. Mirta, hay solamente un detalle. El tema es probablemente incluso más grave, porque lo que va a ocurrir es que si tienes un 35 o 50% de peruanas que dicen que no saben por quién va a votar o que van a terminar votando blanco, nulo, viciado, quien salga elegido probablemente salga elegido sobre la base del saldo. Si además tienes 30 partidos que podrían tener el 30% que van a terminar difuminados en el aire, entonces vas a tener un sistema en el que el presidente de la República o la presidenta de la República 6 meses después va a tener una crisis de legitimidad,
O sea, al primer bache van a haber protestas sociales enormes. Quería aprovechar el tiempo antes de que nos gane, que el tiempo siempre nos queda corto, para preguntarles por la lectura que hacen sus dos partidos políticos. En primer lugar, Fuerza y Libertad, que va con Fiorella Molinelli como candidata a la presidencia. Lo que está haciendo el gobierno de Gerí con relación a Petroperú, ¿cómo lo evalúan? Bueno, ¿es un buen paso? ¿Es un paso adelante? Bueno, no está haciendo mucho todavía. Hay una serie de anuncios que además yo creo que ese anuncio esconde otra cosa, porque el anuncio han dicho vamos a reformular Petroperú, vamos a reorganizar Petroperú. ¿Y qué esconde? Pero en el artículo siguiente hay una transferencia de recursos. O sea, le siguen dando plata a Petroperú, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer tiene que haber un momento en el que se haga un corte. Petroperú. ¿No, pero el dinero no va para proinversión? Sí, pero bueno, hay un destino que el objetivo final es Petroperú. Claro, pero no es para que Proinversión justamente ordene. Haga este trabajo de Petroperú. Y eso supone horas de trabajo y análisis, ¿no? Digamos, Proinversión tiene todo, una planilla enorme de personal también, ¿ah? No creo que necesite mucho de eso, pero bueno, al final lo que necesitamos es un Petroperú que se reorganice, sin lugar a dudas. ¿Debe Petroperú seguir en manos del Estado? Pregunta para ella. Es que lo que ocurre es lo siguiente, puede seguir Petroperú en manos del Estado, pero muchos de sus procesos no son necesarios que estén en manos del Estado. Muchos de sus procesos pueden tercerizarse, pueden ponerse en manos de la empresa privada y ser mucho más eficientes sin necesidad de que sigan generando el ingente cantidad de gastos que hoy generan. Mirta Vázquez. Sí, a ver, nosotros analizamos que este es un proceso muy delicado. El tema de Petroperú es un tema profundamente delicado, que en realidad nos parece muy irresponsable que este gobierno interino lo haya tomado como bandera. Me parece que un gobierno que está de salida además no debería ocuparse de un asunto que tiene muchas aristas. Y para nosotros Petroperú es un tema que realmente se tiene que resolver y efectivamente pensamos que ahí se tiene que pensar, por ejemplo, efectivamente, ¿qué tipo de procesos? Porque digamos, Petroperú implica una serie de procesos, algunos pueden a lo mejor tratar de terciarizarse, pero otros son estratégicos que el Estado los maneje. Todo eso tiene que haber una discusión. ¿Qué cosa va a hacer este señor llevando adelante un proceso que parece que encarna una privatización? Porque fíjense ustedes, le encargan el tema de la reorganización a Proinversión. Proinversión, ¿qué sabe del tema de administración de una empresa como Petroperú, que además está en una situación muy delicada? Entonces, totalmente irresponsable. Creo que es un tema que alcanza o que da para muchos debates, para finalmente tiene que establecerse una estrategia muy delicada de ver cómo se maneja un asunto de esta naturaleza. ¿Contra la participación privada, es decir, por lo menos para la administración de la empresa? No, no estamos en contra de eso, pero nosotros sí pensamos que hay aspectos estratégicos del proceso que el Estado tiene que mantener y otros, pues mirar si se puede terciarizar. Una concesión eventual de la refinería de Talara, que es una alternativa que se está proponiendo. ¿Qué opina Mirta? Mira, ahí yo creo que hay que preguntarle a los expertos. Fíjate que hay varias evaluaciones de que si en este momento se privatiza todo de manera irresponsable, eso va a afectar el abastecimiento de varios sectores. Entonces, fíjense, con mucha delicadeza y creo con responsabilidad, esto se tiene que reflexionar bien. Miren, en la década del 70, del 80, el Perú producía alrededor de 140.000, 150.000 barriles al día de crudo. Hoy no llega a los 40.000, 45.000. Y todo eso tiene que ver porque todo este sistema está mal manejado. Entonces, y lo mismo va a pasar con Talara. Hoy día Talara no tiene la suficiente cantidad de crudo para funcionar. Si eso no se pone en manos de los privados, a mí me parece que lo que va a terminar ocurriendo es que va a seguir siendo una empresa que genera gastos. El principio es que el Estado no suele ser un buen administrador ni un buen empresario, precisamente porque está sometido a los vaivenes políticos. Solo para terminar, quisiera una palabra de parte de ustedes sobre el manejo de la Cancillería ante la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Señora Vázquez. Bueno, a ver, a mí me parece que lo primero que hay que visibilizar acá es el peligro que
genera una intervención como la que ha tenido Estados Unidos sobre Venezuela, que en realidad todos reconocemos ahí, la mayoría creo que estamos de acuerdo que había un régimen de dictadura, pero finalmente Estados Unidos ni siquiera ha intervenido por eso, sino que Estados Unidos acaba de decir y Trump acaba de decir que lo que les interesa es el petróleo. Tanto así, es tan evidente que ni siquiera ha sido una intervención para cautelar la democracia que los presos políticos siguen ahí y que no es agenda ni siquiera de Estados Unidos. Y a mí sí me parece que el Perú no ha marcado suficientemente en contra de estas injerencias peligrosas que ahora ha sido contra Venezuela, pero que puede ser contra cualquiera de nuestros países. Y ha vaciado Estados Unidos el contenido de del derecho internacional, ha vaciado el contenido de los organismos internacionales, los ha tirado por la borda diciendo yo soy el que mando acá. El presidente Geri sobre eso lo ha reconocido, ha dicho que esto se aleja del derecho internacional, pero que era necesario. Lo ha hecho en una entrevista con la cadena CNN. A mí me parece que lo que hubo fue un agotamiento del derecho internacional. Ni las organizaciones internacionales ni los estados pudieron hacer algo para evitar las manifiestas y reiteradas fraudes electorales que han habido en Venezuela, la permanencia de la dictadura, las cárceles de tortura que hay en Venezuela. Y claro, ha tenido que ocurrir esto con Estados Unidos. Pero lo que no debería el tema es quedar ahí. Lo que tendría que ocurrir es el siguiente paso, que los estados democráticos generen un apoyo de intervención para evitar que Estados Unidos pues, sea el único estado que determine el destino de Venezuela y más bien garantizar que Venezuela como pueblo libre decida su destino. Muchas gracias a ambos. Nos ganó el tiempo, María. pero ha sido súper interesante escucharlos y seguramente los volveremos a escuchar porque la campaña recién ha comenzado. Gracias. Vamos a